Didache. El nombre significa enseñanza. Y a diferencia de otros libros fuera de la Biblia, la Didache no cuenta una nueva historia de Jesús, no describe visiones del cielo y no presenta profecías aterradoras. Es un manual práctico de la iglesia primitiva. Enseñaba cómo bautizar, cómo orar, cómo ayunar, cómo celebrar la cena, cómo tratar a los profetas itinerantes y cómo reconocer a los falsos maestros. En Hechos vemos a los primeros cristianos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Didache parece nacer de ese mismo ambiente, comunidades simples, dispersas, intentando vivir la fe en el día a día. Pero entonces surge la pregunta, si era tan antiguo y tan útil, ¿por qué quedó fuera de la Biblia? Tal vez porque no fuera un libro de revelación, sino de organización. Mostraba una iglesia más doméstica, flexible y local, antes de que creciera la estructura institucional. La Didache no asusta por revelar un secreto oscuro. Asusta por mostrar cómo parecía el cristianismo al comienzo. Y si este manual quedó fuera, el siguiente caso es todavía más extraño. Un libro que la propia Biblia menciona, pero que desapareció. Si quieres ver alguno de estos libros explicado con más detalle aquí en el canal, deja en los comentarios el libro que quieres conocer mejor. Ahora suscríbete al canal, deja tu like y vamos al próximo libro. Jasher, uno de los casos más intrigantes de toda esta lista. Jasher no es solo un texto antiguo que quedó fuera de la Biblia, es un libro mencionado dentro de la propia Biblia. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13, después del milagro en el que el sol se detuvo, el texto dice, ¿no está esto escrito en el libro de Jasher? Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, cuando David manda enseñar el cántico del arco al pueblo de Judá, la Biblia vuelve a mencionar ese libro. Es decir, los autores bíblicos conocían una fuente llamada Libro de Jasher. Pero aquí está el misterio. Ese libro desapareció. El texto original no llegó hasta nosotros. Lo que existe hoy con ese nombre probablemente sea una obra mucho más posterior, tal vez medieval, y no el libro antiguo citado en Josué y Samuel. Eso vuelve a Jasher diferente de los otros textos fuera de la Biblia. No fue simplemente rechazado por un concilio. No fue condenado por herejía. No fue apartado por contener ideas peligrosas. Simplemente se perdió en el tiempo. Y eso plantea una pregunta poderosa. ¿Cuántos textos antiguos fueron conocidos por los personajes bíblicos, usados por comunidades antiguas, citados en tradiciones sagradas, pero no sobrevivieron? El libro de Jasher es como una sombra dentro de la propia Biblia. No puedes leerlo, pero sabes que existió. Y si Jasher es el libro que desapareció, el siguiente es diferente. Intentó recontar Génesis y Éxodo con detalles que la Biblia no explica. Jubileos. Este texto recontaba partes de Génesis y Éxodo, pero con detalles que la Biblia no explica directamente. Por ejemplo, ¿quiénes fueron las esposas de Caín y Abel? ¿Cómo se contaban los años entre los patriarcas? ¿Cómo funcionaba el calendario sagrado desde la creación? El libro de los jubileos intenta organizar todo eso. Divide la historia en periodos llamados jubileos y presenta una visión muy detallada del tiempo, de las fiestas, de las generaciones y de la obediencia a la ley. Pero el punto más polémico era el calendario. Jubileos defendía un calendario solar de 364 días. Eso entraba en conflicto con otras tradiciones religiosas que seguían calendarios diferentes, y eso no era un detalle pequeño. Si dos comunidades siguen calendarios diferentes, celebran las fiestas sagradas en días diferentes, y cuando el calendario cambia, toda la religión cambia de ritmo. Además, el libro trae figuras espirituales y explicaciones sobre ángeles y demonios que van más allá del texto bíblico tradicional. Por eso, Jubileos quedó fuera de la Biblia en gran parte de las tradiciones, pero no desapareció completamente. Así como Enoc, fue preservado en la tradición etíope. Y eso vuelve todo todavía más curioso. Algunos textos que el mundo cristiano dejó de lado siguieron vivos en una de las iglesias más antiguas del mundo. Pero si Jubileos expandía Génesis, el siguiente libro va hacia un momento todavía más delicado, la resurrección de Jesús. Pedro. Los 4 evangelios de la Biblia anuncian que Jesús resucitó. Pero ninguno de ellos describe el instante exacto en que Jesús sale de la tumba. Muestran a las mujeres llegando, la piedra removida, el sepulcro vacío, y los ángeles anunciando que Él vive. El evangelio de Pedro hace algo diferente. Intenta mostrar la escena que los evangelios canónicos no narran directamente. En ese texto, la resurrección aparece de forma grandiosa y casi cósmica. Ángeles descienden del cielo, la piedra se mueve.
Jesús sale de la tumba acompañado por seres celestiales, y la escena gana proporciones mucho mayores que en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es exactamente ahí donde comienza el problema, porque el Evangelio de Pedro no era solo dramático. Traía elementos que muchos líderes cristianos consideraron peligrosos. Uno de los puntos más delicados era la forma en que el sufrimiento de Jesús aparecía en el texto. Algunos percibieron en él una tendencia docetista, la idea de que Cristo no habría sufrido de verdad, sino que solo habría aparentado sufrir. Para la fe cristiana que se estaba consolidando, eso era grave, porque si Jesús no sufrió de verdad, entonces su muerte real en la cruz también quedaba amenazada. Por eso, el Evangelio de Pedro fue rechazado. Ofrecía una escena poderosa, pero demasiado poderosa, demasiado extraña y demasiado arriesgada teológicamente como para entrar en el canon. Y si ese Evangelio ya parecía aterrador, otro texto atribuido a Pedro descendía todavía más hondo. Hasta las imágenes más terribles del infierno, Apocalipsis de Pedro. Además del Apocalipsis de Juan que está al final de la Biblia, existió otro Apocalipsis antiguo atribuido a Pedro. Y ese texto se hizo famoso por una razón. Describe el juicio, el cielo y principalmente el infierno con imágenes extremadamente fuertes. En el Apocalipsis de Pedro, los castigos aparecen de forma detallada. Cada pecado recibe una consecuencia específica. El castigo no se presenta solo como sufrimiento, sino como una especie de espejo de aquello que la persona hizo en vida. Ese tipo de descripción impresionaba mucho a los primeros cristianos, porque no era una explicación fría sobre el juicio. Era una visión aterradora del destino del alma. Y durante un tiempo, ese texto estuvo cerca de ser aceptado por algunas comunidades, pero al final, quedó fuera, probablemente porque el Apocalipsis de Juan tenía una fuerza teológica mayor para la Iglesia. Hablaba del destino del mundo, de la victoria final de Dios, de la persecución, de la esperanza y de la consumación de la historia. En cambio, el Apocalipsis de Pedro era más directo, más personal y más visual. Mostraba lo que podría ocurrirle a cada alma después de la muerte. Y tal vez ese haya sido el problema. Era un texto demasiado fuerte, demasiado gráfico, demasiado aterrador. Pero si Pedro mostraba el infierno en detalle, el siguiente libro subía hacia el lado opuesto, los cielos invisibles, capa por capa. Enoc. En la Biblia, Enoc aparece rápidamente como el hombre que caminó con Dios y fue tomado por él. Pero el libro de Enoc transforma esa breve mención en una narrativa gigantesca sobre el mundo invisible. El texto expande uno de los pasajes más misteriosos de Génesis, cuando los hijos de Dios se unen a las hijas de los hombres. Mientras Génesis habla de eso en pocos versículos, Enoc desarrolla la historia de los ángeles caídos, de los gigantes y de los conocimientos prohibidos enseñados a la humanidad. Según este libro, esos seres enseñaron cosas como armas, metalurgia, hechicería y prácticas que corrompieron la tierra. Entonces, el problema no era solo moral, era cósmico. La humanidad habría recibido conocimientos que no debía poseer, y la violencia creció hasta atraer el juicio de Dios. El punto más impresionante es que Judas, en el Nuevo Testamento, cita una profecía atribuida a Enoc. Eso no prueba que todo el libro debería estar en la Biblia, pero muestra que tradiciones vinculadas a Enoc eran conocidas entre los primeros cristianos. Por eso, el libro de Enoc siempre incomodó. Hablaba demasiado sobre ángeles, demonios, gigantes y el juicio. Daba nombres, escenas y explicaciones que la Biblia canónica deja en silencio. Y tal vez ese haya sido el motivo de que quedara fuera en casi todas las tradiciones, pero no en todas. La Iglesia Ortodoxa Etíope preservó Enoc como escritura. Y eso deja una pregunta difícil. ¿Por qué un libro rechazado por casi todo el cristianismo siguió siendo sagrado en una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo? Segundo Enoc. Enoc aparece como el hombre que caminó con Dios y no fue encontrado, porque Dios lo tomó para sí. Pero el segundo Enoc intenta imaginar lo que ocurrió después de eso. En este texto, Enoc es llevado en un viaje por los cielos. Solo que no son 3 cielos, ni 7, son 10 cielos. Cada cielo posee sus propios misterios, seres, funciones y regiones espirituales. Enoc ve ángeles, lugares de espera, realidades invisibles y secretos sobre el destino de las almas. Es como si el texto intentara mapear el mundo espiritual en detalle, y ese era exactamente el problema. Cuanto más un libro describía el cielo, los ángeles, la muerte y el juicio con riqueza de detalles, más podía generar doctrinas difíciles de controlar. La Biblia habla del cielo, del juicio y de la vida eterna, pero no transforma todo eso en un mapa completo del más allá. El segundo Enoc hacía eso. Por eso, quedó fuera del canon en la mayoría de las tradiciones. Y si Enoc revelaba secretos sobre ángeles, el siguiente libro decía guardar algo todavía más delicado, palabras secretas atribuidas a Jesús.
Tomás. Después de Enoc, la lista cambia de dirección. Ahora ya no estamos hablando de ángeles caídos, gigantes o secretos del cielo. Estamos hablando de un texto que decía preservar palabras de Jesús que no aparecen de la misma forma en los 4 evangelios de la Biblia. Ese texto es el Evangelio de Tomás. Pero es diferente de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Tomás no cuenta el nacimiento de Jesús, no narra sus milagros, no describe la crucifixión y tampoco presenta la resurrección. Es una colección de frases. Son dichos atribuidos a Jesús, colocados uno después de otro, casi sin contexto. Algunos parecen cercanos a los evangelios canónicos. Otros suenan mucho más misteriosos, simbólicos y difíciles de interpretar. Y aquí es donde surge el problema. El Evangelio de Tomás tiene una fuerte conexión con ideas gnósticas. La búsqueda de un conocimiento interior. Una revelación escondida, una iluminación que pocos serían capaces de comprender. Para la iglesia que se estaba formando, eso era peligroso, porque la fe cristiana no estaba siendo construida sobre secretos reservados a unos pocos, sino sobre el testimonio público de los apóstoles, la muerte real de Cristo, su resurrección y el anuncio del Evangelio a todos. Tomás parecía apuntar hacia otro camino, un camino más secreto, más interior, más individual, y por eso quedó fuera. Pero si Tomás ya hablaba de palabras secretas de Jesús, el siguiente texto era todavía más explosivo, porque decía que una mujer recibió enseñanzas que los otros discípulos no recibieron. María Magdalena. María Magdalena es uno de los textos más provocadores entre los libros que quedaron fuera de la Biblia, no porque cuente una nueva infancia de Jesús, ni porque describa milagros desconocidos, sino porque coloca a María Magdalena en una posición extremadamente delicada, como alguien que habría recibido enseñanzas especiales de Jesús. El texto está incompleto. Partes importantes se perdieron. Aún así, lo que quedó es suficiente para mostrar una escena de tensión entre los discípulos. María relata una revelación que habría recibido del Señor. Pero Pedro reacciona con resistencia. La pregunta detrás de su reacción es fuerte. ¿Jesús realmente le habría revelado algo a ella que no reveló a los otros? Entonces, otro discípulo, Leví, defiende a María y reconoce que Jesús la amaba y la conocía. Ese es el punto explosivo del texto. María aparece no solo como seguidora, sino como portadora de una revelación. Y eso tocaba 2 heridas de la iglesia antigua. La primera era teológica. Las revelaciones privadas podían abrir camino a doctrinas fuera de la enseñanza apostólica pública. La segunda era de autoridad. Una mujer aparecía enseñando algo que los propios apóstoles hombres no sabían. Por eso, este evangelio quedó fuera. No solo presentaba una visión espiritual diferente, tocaba el poder, el liderazgo y la autoridad. Y si María Magdalena ya estaba en el centro de ese conflicto, el último libro llevaría esa tensión al límite, con una de las frases más polémicas sobre Jesús y María. Felipe. El último libro de la lista es tal vez el más polémico de todos. El Evangelio de Felipe. Fue encontrado junto con otros textos antiguos en Nag Hammadi, en Egipto, y no es un evangelio narrativo como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No cuenta la vida de Jesús en secuencia. No comienza con su nacimiento. No termina con la cruz y la tumba vacía. En realidad, el Evangelio de Felipe es una colección de reflexiones sobre salvación, sacramentos, símbolos espirituales y revelaciones vinculadas al pensamiento gnóstico. Pero existe un pasaje que volvió famoso a este texto. El Evangelio dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a los otros discípulos y que solía besarla, y esa frase generó siglos de especulación. Algunos intentaron usar este texto para defender ideas que la Biblia nunca afirma directamente. Otros vieron en él solo un lenguaje simbólico, y ese detalle es importante. En el contexto gnóstico, el beso podía representar comunión espiritual, transmisión de conocimiento e intimidad de revelación, no necesariamente una relación romántica como muchos imaginan hoy. Aún así, la ambigüedad del texto fue suficiente para volverlo explosivo, porque colocaba a María Magdalena nuevamente en una posición de destaque, y sugería una cercanía con Jesús que superaba la de los otros discípulos. Para la iglesia antigua, este tipo de texto era demasiado peligroso. Mezclaba lenguaje simbólico, revelación secreta, interpretaciones gnósticas y una figura femenina en el centro de la discusión. Por eso quedó fuera.
Y así, después de manuales olvidados, libros perdidos, ángeles caídos, 10 cielos, palabras secretas y evangelios polémicos, llegamos a la pregunta final: ¿qué revelan todos estos libros sobre la Biblia que tenemos hoy?